Hola amigos, ¿cómo están? Mucho Bienvenidos a Lampa. Nueva Onda, un podcast de tecnología musical hecho desde la Ciudad de México por el equipo de Hola Web Store. Está conmigo Pablo, el me duele la panza Mendía el día de Oh, hoy, amigo. ¿Te sientes sí, mal, amigo? sí, me eché una hamburguesa ayer y siento que tenía algo ahí como pasadito. Es que las lluvias, amigo, son el punto perfecto para que se generen bacterias y Mm. virus que disrumpen tu día a día, amigo. Ay, sí. Como la nueva película de es que no me salió, pero, ayer o antier, salió el comunicado de la nueva película Tron: Ares, un nuevo single, Bien. Tron: Ares de Joaquín Ronning, Ujú. donde va a salir de nuevo, Jeff Bridges, Okey. y también sale ahora Jared Leto. Órale. Y el soundtrack va a ser por Nine Inch Nails, amigo. Guau. ¿Solo Nine Inch Nails Al o? parecer sí, y que se une a esta tradición de que Tron tenga proyectos de música electrónica, Mm. arrancando en el 82, ¿no? Con Ujú. Tron, la original Wendy Sí, Carlos, sí, que sí. por acá habíamos hecho, les encontramos una fotito. Un soundtrack que algunas personas en la internet dicen que no envejeció bien y para Ujú. nosotros envejeció fantástico, ¿no? Sí, es un y que aparte es una de las pocas cosas que está arriba, digamos, Oh, en streaming. es De verdad. Wendy Carlos, porque, pues, no le pertenece realmente, ¿no? Claro, es de Disney la película Ajá, y justo tienes toda la razón. Para quien no sepa, Wendy Carlos hizo todo un programa para desdigitalizarse, ¿no? sí. Es decir, que nada de su obra estuviera sin su permiso en las redes sociales, todo ese tipo de cosas. Y como bien dice Pablo, apunta que este disco sí está en Apple Music, Ajá, porque básicamente es el motion picture soundtrack de Tron, y entonces como que obviamente no puede remover esa autoría, dado que la película es como una obra por encargo, me imagino. Debe haber sí. ahí un loop donde no le permite, ¿no? Entonces, interesante que sea, es verdad, amigo, buen apunte que no me acordaba. Sí, que toda su obra está así como bien escondidita. Creo que ni siquiera está en YouTube así todo, todo, todo. Sí, no, sí, sí. Hay cosas como bien como que sí le tienen que rascar. Y está muy interesante justo que también se une a Daft Punk Sí, con el legado de Tron. 2010, ¿verdad, amigo? Es una ¿a película, poco? 15 años Guau. de ese soundtrack, que además una de las particulares de esa película es que Daft Punk aparece en Sí, es la cierto. película. Y Traen unos trajecitos bien padres, ¿no? Como azulitos. sí, como que son de los buenos, ¿no? Son parte de Ajá. los Tron. Pero bueno, la verdad es que, para ser sincero, la escena donde salen es un poco gacha, ¿no? Mm, O sea, no salen la recuerdo, pero Salen en un barecito y en el barecito hay gente mm. que va así y tocan música como Ah, están tocando entonces. pero hay una en específico, hace rato que estábamos revisando el soundtrack y escuchándola, hay una que me gusta que es la de El vuelo de, ¿cómo se llama? A ver, aquí la vamos a poner. Ay, no, ya la habíamos Sí, sí, puesto sí. acá. De la de Arena está bien, bien buena Ujú. y la del hijo de Flynn. Okey. Esas 2 son mis favoritas. La de Hijo de Flynn es un arpegiadorcito muy Oh, sabroso. qué rico. Y que decíamos también que en esta película, tomaba mucho del Discovery, ¿no, amigo? Sí, yo lo sentía un poquito más como el Human After After All. All, Ah, sí, como con cierto. estos sonidos ahí medio robóticos y arpegios, Ujú. pero sí, sí, es un soundtrack, a mí la verdad sí me gusta y siento que desarrolló ahí una parte de lo que iba a ser Daft Punk después. A mí, fíjate que es interesante que creo que es el último disco de Daft Punk, el cual considero música electrónica. Claro, sí, sí, sí. Siento que después el Random Sí, con Access los Memories, instrumentos ajá, acústicos, hasta la forma de grabar, ¿no? tiene como más esta interpretación acústica y siento que el Legacy, como que ellos mismos dijeron, bueno, pues hasta acá llegamos, Sí, gracias Disney y kishing, ¿no? Seguro sí, 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 pasó la registradora. sí, justo. O sea, a mí lo que me recuerda un poco es como
esta onda de, pues, como los temas de, del espacio, como las Ujú, canciones más como tranquilas, que ujú, no estaban como tan acostumbrados, ujú. como por ese sentido, como que siento que tiene como ciertos acercamientos, pero sí, definitivamente, sí son 2 posturas muy distintas, ¿no? Porque el otro hasta es grabado con cinta, con instrumentos así de, pues, ¿cómo diríamos? De cámara o instrumentos, que diga, o músicos, ¿cómo les dicen? Pues, de estudio, Sí, ¿no? músicos de estudio, ¿no? El clásico hueso en el estudio, ¿no? Ajá, Y una cosa que se me hace divertida también es que, por ejemplo, pues, ya el dueto Atticus, sí, Reznor es súper prolífico. 2 Oscar, 2 estatuillas. wow. Se han ganado una por La Red Social, Sí, sí, donde sí, sí, vemos las, patrañas de Mark de Zuckerberg. Mark Zuckerberg. No nos bajes, Mark, pero de eso se trata la película. Y la segunda igual para Disney, amigo, Soul. Ah, Que wow. habla de un músico de jazz Sí, que esa no es muy encuentra bonita es linda, película. ¿no? Sí, No me encanta el soundtrack de ese, pero lo s entiendo como una, sí, cosa divertida. sí, siento que, pues, juega mucho en el contexto, ¿no? Como Ujú. y bueno, sí funciona, creo que funciona, pero sí, también no es, digamos, tan memorable, ¿no? Me gusta más el Social Network. Ahora, mucha gente se queja, amigo, que es lo que se me hace chistoso, se queja de este nuevo Nine Inch Nails, Ujú. que solo incluye a Atticus Ross y a Trent Reznor, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Ya escuchaste la canción? No, Les no he invito a que tenido escuchen la tiempo. canción. Es una canción, diría, clásica Okey, de Reznor con Ross, ¿no? O okey. sea, es como este tipo de 4/4, Ujú, ¿no? ujú. Con sonidos sintetizados, distorsionados, Qué bien. pero sí siento que si fuera esto un programa ¿cómo se llama? De astrología, Okey, diríamos que tiende ascendente en casa de Social Network. muy bien, muy Porque bien. como que tiene ese rollo como Sí. distorsionado y además al parecer la película pues trata como más del malo, ¿no? Ujú, Que es Jared ujú. Leto. Okey. Entonces como que hay glitches y distorsiones y más como diríamos que si el legacy de Sí. Daft Punk es el light side, este es el dark side. Órale, y Eh, me gusta mucho como esta onda de la velocidad, ¿no? Y sí. cómo tratan de evocarlo a través de bueno, y también como el enfoque muy particular en sintetizadores, Ujú. Sí, que le da lo futurista, ¿no? como estas herramientas, como unos osciladores que van creciendo en cuanto a altura tonal. Ujú, Ya ujú, vas. Que además está muy divertido este tema, amigo, porque siento que justamente Tron en específico fue la primera vez en la que vimos como un diseño sonoro de ujú, cómo podrían escucharse los vehículos eléctricos, cosa que ujú, pasa en el día a día. Si ustedes han escuchado, o más bien, si ustedes han visto un auto eléctrico en la calle, ujú. en realidad no hacen ruido. Son como silenciosos, ¿no? Es el pavimento, ¿no? El que te genera. Y entonces también ya ha pasado que en las comisiones internacionales Ujú. de movilidad han dicho, oye, es importante que ciertos vehículos tengan Sonido. sonidos, ¿no? Son Sí, los, como por precaución también, ¿no? y ajá, es necesario. Por ejemplo, ¿cuántos accidentes hay o hubo en la Ciudad de México con estos patines del diablo, ¿no? Sí, es Eran correcto. del diablo. Batir. Qué chido. Entonces, estos patines eléctricos, pues justamente scooters, ¿no? Sí, Entonces, aquí creo que uno de los primeros diseños de sonido que nos hacen esta referencia a cómo suena la velocidad de la electrónica. guau. Sí, sí, sí. Y uno Tucutu, cuando tucutu. exactamente, y uno cuando tiene un sintetizador, creo que el primer patch que hace uno es un arpegiador Sí, sí, y el sí. segundo es Qué ¿no? chido. Entonces Sí, me sí, sí. parece divertido. Tron Ares, Muy bien. al parecer sale en octubre y ya está el single que tiene un nombre larguísimo como I Want You to Be My quién sabe qué, Órale, que no me ajá. acuerdo, así que aquí Loar va a ponerles ¿El linkzote? no, el título Ah, okey. y aquí abajo dejaremos ¿cómo se llama? La información para que ustedes escuchen, denle una escuchada a este soundtrack y Ujú. díganos, ¿les ¿Qué les parece o parece? no
Velocidad, futurismo. y Nine Inch Nails del 2026 o Oh, bien. 25, o se les hace como Nine Inch Nails viejito. A ver qué les suena. Está bueno, está bueno. Amigo, hablando de soundtracks, Sí. hubo en el pasado una película, amigo, que justamente también estableció como el cómo se iban a ver o cómo Ujú. se iban a escuchar los diferentes dispositivos del futuro, amigo. Ujú, ujú, Estamos hablando de Forbidden Planet, un clásico del cine del 56, amigo, ujú, que ocupó una técnica específica en la síntesis que el día de hoy seguimos usando algunos sintetistas que de hecho incluso se encuentra en distintos sintetizadores de la historia, ujú. que fue muy utilizada por gente como Tom Oberheim, Claro. como Bob Moog, como Don Ujú. Buchla, e incluso hasta nuestros días seguimos viendo, Eh, por ejemplo, Harold Bodeg yo creo que también tenía, ¿no? Harald Bodet también tuvo mucho que ver, y también, incluso, Tony Rolando Ujú. recientemente, ¿no? En las últimas 2 décadas, ¿no? Sí, sí, sí. Estamos hablando de la modulación de anillo, ¿no? Así es. Que toma su nombre por una especie de acomodo en el tema de los De los diodos, ¿no? circuitos, ¿no? En los Ajá. circuitos, aquí lo pueden ver ahí un poquito. Pero que además, en este, acomodo de diodos, amigo, también generan un tema muy interesante que a veces no 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 me canso en decir esto, amigo, Sí. que la síntesis modular tiene modulación y tiene que tener modulación todo el tiempo para que realmente tengas esta idea, ¿no? Ujú, Para quien no sepa nada de un ring modulator, amigo, ujú. ¿cómo le explicarías cómo funciona esto? Ay, está muy difícil como, con manzanitas, pero bueno, diría que, es como un fenómeno acústico, de que cuando algo es modulado por otro, digamos, por una fuente que está en el rango audible, hablando de frecuencia, Ujú, va a generar siempre, lo que se conocen como bandas de armónicos, ¿no? ujú, Y entonces, justo el Ring Modulator, trata de exprimir esta idea a partir de una modulación, en el terreno de la amplitud, ujú, pero se puede ir como volviendo más específico. Por ejemplo, la diferencia del AM al Ring Modulator es que el Ring Modulator no tiene, pues, la frecuencia fundamental, ¿no? Se queda nada más con los sidebands. ujú. Pero, pues, sigue siendo esta modulación muy rápida de la amplitud. Y justamente una de las cosas características del Ring Modulator, para que sea claro para la gente que está un poquito más clavada, es que imagínense que es un VCA Ujú, que tiene cambio de fase. exacto. Entonces, eso hace que, como dice Pablo, eliminas la frecuencia fundamental y te quedas únicamente con la suma y la resta del Ujú, contenido armónico. Es decir, ujú, si tú tienes dos señales, una carrier y otra moduladora, ujú, imagínense que una carrier es de 200 ujú, Hz y tienes una moduladora de 100 Hz, el ujú. resultante son una de 300 Sí, y otra de y 100. una de cero. De De 100, de perdón, 100, sí. de 100. Entonces, está divertido porque entonces tienes las bandas aledañas, ¿no? Sí, Y eso genera unos armónicos divertidos y entonces en la mezcla, amigo, puedes sí. hacer cosas fantásticas. En la historia, por ejemplo, tanto Bebé Barrón como Luis Barrón lo Ujú, utilizaron para estos dispositivos que, en palabras de Bebé Barrón, ujú. eran electrónicos que morían, decía. Mm. Por estas bandas que les digo, imagínense que tú pasabas una voz y entonces la voz quedaba como completamente distorsionada. Sí, Imagínense las vocales de Mars Volta. Estas sí. como, ¿no? Esas, Sí, 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 sí. imagínense eso, imagínense esos clásicos sonidos de robotcitos Sí, sí, de los sí. 50, 60. No estoy hablando del Theremin, sino estas cosas, Sí, ¿no? sí, sí. En Doctor Who, TARDIS, ¿no? Por ahí. Ajá. Eh, Todas estas visualizaciones de los robots del pasado, Ujú. ese era el tipo de sonidos. Y pues bueno, actualmente la compañía de Behringer está lanzando en esta Una gran vez línea más, de Behringer. de Muger Booger Fuggers, Sí.
los BM, Behringer Moog, ¿cómo qué significará BM? Amigos de Behringer, ¿qué significa BM? Bueno, Ring Modulator, amigos. ¿Qué tienen las herramientas del Ring Modulator normalmente? Pues van a ver, por ejemplo, un drive, que es Ujú, importante justo para generar un poquito de más contenido armónico, claro. mezclas, frecuencias, si estás en las bandas altas o en las bandas bajas, por este Ujú, tema que decíamos, ¿no? sí. De la cantidad de frecuencias. El formato de LFO, es decir, si lo quieres en cuadrado o Ajá. sinusoidal, y tanto la cantidad o también la velocidad. Pero además, una de las cosas interesantes de estos Mugerfugers que no nos cansamos de decir es que tienen en su parte trasera una fuente donde va la entrada de audio. ¿Para qué les recomendaría yo un Ring Modulator? En la guitarra suena fantástico, amigo. Ujú, Eh, Frusciante en esa época de solista, ujú, ujú. este, tiene mucho de eso. Puede hacer unos trémolos, Sí, como un trémolo phaser, por así decirlo. sí, los trémolos sí, cuando el LFO es como justo está en el botoncito de low, Sí, se hacen esas cosas. tienes como efectos, por ejemplo, radiofónicos, el clásico efecto de, imagínense cuando cambias una banda en un sintonizador de radio, pero no realmente captura esa banda y que se escucha como contenido armónico, quizás como, ¿cómo decirlo? Pues Ay, es como un paseo de la banda, ¿no? sí, Con sí, una sí, sí. modulación, ¿no? Entonces, por ejemplo, si quieren hacer como efectos de sonido radiofónico con las voces, que la voz se mantenga tantito, pero que tenga una distorsión, lo puedes hacer ahí. Todo tipo de criaturas. Ujú. O sea, por Sí, ejemplo, es de monstruitos. R2D2, ¿no? Bebocho. El bebocho. Puedes hacer sonidos con Ring Modulator similares a estas cosas. Voces espectrales, amigo. Así ahí como. Sí, sí, porque justo lo que explicaba Leo al inicio de que se van unas bandas hacia arriba y otros hacia abajo, en el ejemplo específico, pues era, pues, una señal senoidal, pero imagínense que eso pasa con sonidos, o digamos, con fuentes complejas. Ujú. Ese mismo suma y resta le pasa a cada uno de sus armónicos. Entonces, sí, se vuelve como un espejo del espectro principal, pero que se van sí, uno se va para arriba y otro para abajo hasta que se se vuelve negativo y regresa otra vez hacia arriba, como que rebota. Me encanta esta metáfora, amigo, como espejo espectral. Ajá. Me gusta así llamarlo. Y eso es un poco, y le vamos a dejar un par de ejemplos aquí abajo de los ring modulators, porque es incluso, amigo, Ujú. para maestro con Tom Oberheim, Ajá. es incluso, lo vamos a poner aquí a ver si ustedes pueden verlo Creo con que ese fue de nosotros. sus primeros, Exacto, te iba a decir, este, como, bueno, creaciones, ¿no? es correcto, eso es lo que Ring Mod. A ver si tomo behind Ring Mod y vamos a. Porque luego lo tenía, miren. Sí. Ande usted, señor. Don señor Oberheim, Ring Modulator. Sí, creo que la historia era que estaba leyendo un papel de Harald Bode, justo, y que algún amigo suyo de la escena musical le dijo como: "Tienes que probar esto", y luego le dijo como: "¿Crees que lo puedas construir?", y dijo: "A ver, pues va". ¿Cómo de que no? Si don señor Tom Oberheim también es una eminencia en el tema de la creación, los primeros pedales, ¿no? Sí, Entonces la verdad que fue un honor, creo que a toda esta historia, que Bob Moog después lo trajera a la mesa con el ujú, Ring Mod de Moog. Vamos a ponerle aquí. Y yo creo que valía la pena que hubiera una nueva versión. Y ujú, recientemente, amigo, Mod de Mix de Make Noise, así es. que también es divertido. Esta es una cosa que quizás ustedes no sepan, amigos, pero Tony Rolando también trabajó Mm, en Moog, la compañía. ah, claro, sí. Y entonces también es como una oda a esta idea de la modulación Ujú, llevada a la síntesis modular, amigo, donde puedes introducir una señal
portadora, Sí. una señal moduladora y te puedes generar tu suma, ¿no? Entonces, a eso se refería Pablo cuando decían que es también un VCA, es Ujú. decir, es una herramienta que suma dos señales, ¿no? Sí. ¿Para qué fue creado, amigo? Para las radiodifusiones, amigo, Ujú. para poder, desacoplar lo que le llaman las bandas Sí. de ¿De la dónde va la información? donde va la información, o para que en la misma señal tuvieras 2 o 3, Como canales, señales, ¿no? ¿no? Sí. Ujú, 2 o 3 canales, ¿no? Pero la verdad es que los resultados sónicos son bastante divertidos, así que, pues, se viene más, elementos de la línea BM, Que que ya ya 3, son tre ya 3 son una línea, ¿eh? sí, y los hemos como, cubrido semana con semana. Sí, se han estado aquí con nosotros, así que la verdad es que nos dan mucha oportunidad de platicar de la historia y por eso yo, en mi punto de vista, los Mugerfugger son una de las herramientas más indispensables en el mundo de la síntesis, amigo. Muy bien. Cuando salga este podcast, amigo, Ajá. habremos celebrado ya mi cumpleaños Uf, y el 27 de julio. okey, sí, 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 Y yo digo, si existe el día 404 que hemos claro, celebrado acá mismo, en Hola Web y existe el 808, claro, que es el día de la TR-808, sí. existe el día 909, pero pocas veces hemos escuchado hablar del día 727, amigo. Ay, ya lo perdí. A ver, déjame cerrar todo porque tantas o cerré las. Ah, no, aquí Ahí está. está, sí. La 727 y una máquina muy peculiar, que es casi de mi edad, es un año más chica que yo, amigo. Órale, Es de 1985, se lanza a la par de la 707 ajá, y es, a diferencia de la 808 y la 909, una máquina, amigo, que está compuesta toda mediante sampleos, ujú. muestras de, 8 bits. Sí, 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 Pequeñitas, ¿no? Ahorita recordamos los kilohertz de esto, pero eran, ujú. Sí, de ocho bits. y justo una de las cosas fantásticas de esta máquina es que tenía un aspecto latino, amigo. Ujú, sí, fue como el primer clavado de Roland, aún podríamos decir un exotismo, ¿no? Que ya se estaba retomando en los ochentas, como gente volteando a ver ritmos africanos, ritmos latinos, y que pues ya no era como cualquier cosa, ¿no? Y de hecho, mucha música se creó como por esa época, mezclando influencias latinas con lo que ya estaba en el chart, ¿no? Bueno, lo más pop. Incluso pensamos, por ejemplo, sí es World Records de Peter Gabriel. Ajá. Me hace pensar en Erykah Badu, en Afrika Sí, Bambaataa, en Enya, el y mambo. en Mambo, también, también me hace pensar en Gloria Estefan, Ah, sí, que de hecho con ahorita el bar nos recordó que escuchamos tantito el kit y sí, se escucha que es la de Congao, ¿cómo se llama? sí, 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 con Miami Sound Machine, ¿no? Exactamente. Y entonces, pues justo esta máquina tenía, a diferencia de la clásica 727, pues tenías bongos, congas, timbales, agogós, cabazas, maracas, chiflidos, ¿no? Y podías usar hasta 10 sonidos al mismo tiempo, 64 pasos. Okey. Pues una herramienta como muy particular, ¿no? Que Ujú. tenía también una interfaz de mezcla bastante linda, Sí. incluso tenía una herramienta que después, eh, no se vio más en las cajas de ritmo, pero que antecede Ujú. las cajas de ritmos actuales, que era el cartucho, que te permitía cargar Mm. diferentes patterns, Sí, ¿no? sí, sí, sí. Y justo, pues, para la celebración del 727, pues, queríamos platicarles un poquito de esta máquina, porque además mismo Roland, la considera como una herramienta que ha, sido importante para toda una comunidad de la modificación, amigo. Sí, 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 sí. Para quien no sepa qué es la modificación en los síntesis, ¿a qué se refiere todos estos MOD, mods? ¿Cómo se les Eh, explicas? sí, es una cosa que se llama circuit bending, como en inglés, que podríamos decir como, pues, una forma de torcer los circuitos. Ah, me gusta eso. Pero que básicamente, trata de hacer esta
cosa que hacemos en el día a día con lo modular, pero con una cosa de riesgo, ¿no? O sea, son básicamente circuitos cortocircuitos controlados. Y Mm. entonces es pachear con alambritos de un punto de un circuito a otro para ver qué pasa, ¿no? Eso es desde un acercamiento muy experimental y que no recomendamos hacer en sus casas. No lo Eh, haga, sí. atención, no lo haga en casa. O sea, como que ya la comunidad que hace este tipo de cosas, pues, ya está muy fuerte y tiene como bastantes guías para la seguridad de la gente que lo practica, sobre todo como saber identificar, este circuito integrado es el clock de los samples, ¿no? Y ya si le pones un potenciómetro, se hace más agudo o se hace más grave. Claro. Y nada, o sea, como con esta idea de que el conversor análogo digital de la que está basado en 8 bits, al hacer estas cosas en extremo, pues genera como glitchitos medio chiptunescos, Claro. sí, más cositas como las que estaba haciendo justo Autechre, no sé cómo se pronuncia, O te creo, ahora Autechre. no te creas. No te Sí, creas. como No, no. Cuidado, Luar, no nos hagas, luego tomas estos clips nada más. los que nos Los que balconean, nos balconean. sí. Pues ahí está justo como Sí, los jumping wires, ¿o cómo les dicen? sí, justo. Y algo que está bien divertido de todo esto es que había creo que cuando arranqué, amigo, Ujú, había mucho más esta sensación del cacharro musical, ujú, que en mi ujú, punto de vista se está perdiendo, de manera definitiva. Cuando yo arranqué en el mundo de la síntesis, más de 15, 17 años, ujú, eh, todavía había una especie de facilidad, amigo, por así decirlo, de ir a un mercado de música y encontrar en el suelo una caja de ritmos en mal estado, amigo. sí, sí, sí. Eso ya no existe. No, Y 2, había la desfachatez de agarrar una caja de ritmos, comillas, comillas, clásica de otra época, ujú, destaparla y destruirla en el proceso claro, del circuit bending. Actualmente el tema del mercado vintage y estas nuevas plataformas y que haya más información acerca de las máquinas ha hecho que la gente empiece como en vez de utilizarlas, ujú, a acapararlas para la venta, ¿no? sí, sí, Y sí, esto sí, ha hecho que, pues, mucha comunidad del circuit vending no tenga ya pues, como herramientas en donde probarlo. ujú, ¿Cuántos DX7 viste modificados hace 10 años? Ahorita ya todos los quieren tener sí, en situación prístina, ¿no? sí, 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 Pero hace 10, 12, 15 años había mucha gente que estaba ahí como bien clavada en hacerle, sí, incluso las Buddha Machines, claro. incluso muchas herramientas como esas eran justo para eso y ahorita se ha perdido todo eso, ¿no? Sí, yo creo que el mercado y el Internet ha hecho que la gente se aproveche y atesore ciertas máquinas que, pues, se consideran vintage. Pero también lo que me gusta de esta práctica es que hasta cierto punto es como política, ¿no? Como decir, voy a tratar de reciclar o darle un nuevo uso a una máquina que podría ser obsoleta, ¿no? Ujú. Y esa parte me gusta mucho, pero tienes razón, amigo. O sea, como que hablando particularmente como nivel de máquinas vintage, o más bien, no, máquinas con un peso histórico, está muy, muy, pues ya escaso, ¿no? O sea, lo que pueden hacer los de circuit bending quizás es con los juguetes, ¿no? Como de estos pianitos, eléctricos, o los que gritan, ¿no? O no sé, como de piña, manzana, manzana. Sí, sí, sí. Sí, como de esos juguetitos que usan los niños para aprender, ¿no? De ensueño, taiko y esas que ya habíamos Ajá. hablado. Y justo traíamos a la mesa, o trajimos a la mesa a las 7:27 porque, bueno, pues el 27 de julio, pues ahora Ujú. vamos a celebrar nosotros, vamos a instaurar que a partir de ahora se celebre el 27 del 7, Sí, también por la carga histórica y el tema de lo latino sí es importante. como parte de los instrumentos musicales. Después, en otras latitudes, también vimos, por ejemplo, el hand drum de Korg, Sí, también con una con selección referencia como más, pues digamos exótica, ¿no? Que era como instrumentos asiáticos. justamente, ¿no? Incluso
Estoy Wave Drum, perdón, Ah, Wave okey, Drum, okey. y había, Pues tus taikos, amigo. correcto, justo quería hablar eso. Había el Wave Drum Global Edition y había otro Wave Drum en versión, ¿cómo se llamaba? Wave Drum. Vamos a tener que buscar aquí porque ya se me fue Wave Drum y era Asia, Y ¿no? estoy pensando como lo importante que estaba, o lo imparable que Amigo. estaba la música latinoamericana como para pensar en un producto en los ochentas que fuera específico de eso, ¿no? Es todo esto viene a colación a que recientemente justo vi un creador que no alcancé a cachar su nombre, pero que decía que naturalmente había muchos espacios en la música global Ujú. que eran ocupados normalmente con la música anglosajona, ¿no? Ah, sí, sí, Y, sí. y hacía una reflexión interesante que pasó en los noventas con Shakira, Ricky Martin, Jennifer López, Pitbull, Ujú. con la música latina en un punto crucial, Francia 98 y Ricky Martin, Claro. etcétera, etcétera, Sí, es cierto. y que a partir del Tiny Desk se veía una nueva, o sea, Como como que más bien que el Tiny Desk se está viendo como un resultado de todo este nueva globalización ajá. o esta mirada global en la música latina, con Ujú. exponentes como, por ejemplo, Catriel y Paco Moroso, en ese caso específico, o Bad Bad Bunny, Bunny. o ponga aquí su astro de música latina que más le Ujú. guste a usted. Aquí no juzgamos nada de eso. Pero es que imagínense que saliera no sé, la máquina de tal lugar, no voy a decir nada, pero pues, que salga la que sea Sí. y que tenga percusiones latinas, ¿no? Sí, 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 De sí, sí. facto, o sea, no de que tengas que bajar un Sí, no, no, tal y no. que no, que diga agogó, que Sí, sí, diga, sí, sí. ¿cómo se llama? Aquí la pusimos, Congas, que diga conga, agogó. chifliditos. ¿Qué pondrías nuevo, amigo? Bongos, congas, Nuevo, timbales, pues, a lo mejor también cabazas, pensaría como en algo. quijadas, mira. Pues, la quijada sí es como algo medio prehispánico, ¿no? Estaba pensando Este, en algo así. entonces justo nos plantea esta idea de la toma de lo latinoamericano. Y el caso específico que pues aquí luego tenemos son nuestros amigos de Hanan Odes con de la Hanan oficina. Cumbia, ¿no? Sí. Que ahí les dejo un video donde sale su amigo y servidor. Ay, no queremos ver comerciales. Eh, pero bueno, ese es un poco el objetivo de esta plática, ¿no? Como internalizar a Semanas de México la importancia de la representación Sí, en nuestros hardwares. perfecto. Así que bienvenidos más hardwares latinoamericanos, Por favor. porque es realidad que hay pocos representantes Ujú. de lo que no es Occidente Sí, en nuestros hardwares. qué interesante. Siento que sí es algo ahí como que da para mucho, porque de alguna forma las herramientas sí te orientan a algunas cosas, ¿no? O sea, Claro. como per se. Ya después, obviamente, cuando las empiezas a manipular, las vuelves tuyas, ¿no? Pero en un primer acercamiento sí te sugieren cosas, y es bien importante que sea lo latino que esté ahí, ¿no? Decolonicemos el hardware. Y le mandamos saludos a la gente que sí lo está haciendo, Semilla, de nuestro querido De de Moisés. Moisés, al Hanan Cumbia, Atomo Synth, Sí, sí, hay sí. varias herramientas por ahí. Los Llévele plugins, ¿cómo Llévele, se llama? llévele plugins, ¿verdad? Se llaman Creo también. que sí. Así que, amigos, estamos a veinte y tantos días de México, Guadalajara, y a treinta y tantos de México Oh, tal, y por eso ponemos esta conversación, porque es importante para nosotros que ustedes se comuniquen con nosotros. Le mandamos saludos a toda la gente que ve este programa, a la gente que se ríe de nuestras tonterías y a la gente que nos acompaña en este podcast Nueva Onda, un podcast de tecnología musical hecho desde la Ciudad de México por el así es. equipo de Hola Web Store. Mi nombre es Leo Méndez, estuvo conmigo Pablo Mendía. Pablo Mendía. Nos vemos muy pronto, gracias a la producción del bar. Bye. Bye.